que en relación o con respecto a otros homenajes que se realizaron en torno a la figura de Brunner, al legado de Brunner en la psicología, por ejemplo, en septiembre del año pasado, a 3 meses de su fallecimiento, la Facultad de Psicología, particularmente la Academia de Psicología Educativa, a través de Frida Díaz Barriga y Javier Alatorre, organizaron un evento a ese respecto. Yo todavía no estaba por acá y pues, no asistí a él. Ahora ya está en las redes y pude observarlo. Y me parece que el trabajo que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes es un trabajo muy digno. Que también, como en ese caso, vamos a subir, como les había dicho a ustedes, ya se está grabando, y entonces tendremos la oportunidad de subirlo y así se conocerá, por el título que tiene el evento, ¿no? Dieron Brunner en memoria a un año de su fallecimiento. Entonces, agradecerles la participación y como organizador del evento, me voy a permitir hablar de dos aspectos que considero importantes. Por un lado, una primera parte de mi participación estará encaminada a una semblanza narrativa sobre Jerome Brunner y que me lleva a plantearme una pregunta. Jerome Brunner, un psicólogo interdisciplinario. Ya quienes escucharon los trabajos anteriores, particularmente los 2 primeros, se dan cuenta de que es una pregunta que tiene sentido en tanto que nos permite observar en la propia narrativa de Brunner, en su obra, ¿sí?, en sus obras, observar cómo este trabajo de una psicología de un psicólogo interdisciplinario, ¿no?, es posible, quizá como un legado, como un ejemplo para el siglo XXI. Y la segunda parte del trabajo la denominé Los mundos posibles, psicología cultural, una psicología interdisciplinaria. Ya ven que hay mucha discusión de las psicologías como disciplinas y disciplinas. ¿Por qué no pensar en un psicólogo interdisciplinario? ¿Por qué no pensar en una psicología interdisciplinaria? Y vamos a través de la semblanza, de la primera parte del trabajo, yo al menos quiero insistir en la parte de cómo él no abandona, sino haciendo alusión a la famosa espiral, regresa a los puntos y ahora con mayor alcance, con mayor profundidad, y eso es algo que puntualizaba aquí, justamente esta enorme capacidad de entrar en el grano fino, en el detalle de los procesos que son de su interés, y que en la primera diapositiva que nos presentó Gil también hacía la distinción entre los que quieren un sistema total y completo y absoluto y quienes más bien van avanzando, ¿no?, y profundizando en el detalle, en lo fino de los procesos, de una manera sumamente crítica y de una manera sumamente detallada e inteligente y brillante. Entonces voy a pasar a tomar asiento y poder ir leyendo el trabajo. Digamos que son como 2 cuentitos, siguiendo los cuentos, estos son como 2 cuentitos. Semblanza de un narrador que hizo de la psicología su proyecto de vida. Así lo titulé. Todo lo que empieza, termina. Nuestras vidas, una dialéctica interminable entre lo dado y lo posible. Nació un 1 de octubre de 1915 con una ceguera superable. Nació ciego, vía la intervención quirúrgica. Fue el menor de 4 hijos que perdieron al padre en 1930.
15 años después del nacimiento de Jerome Brunner. Su madre, al igual que su padre, eran judíos de origen polaco que emigraron a los Estados Unidos en los primeros años del siglo XX. Siendo el hijo menor, su madre lo llevó consigo en un largo periplo de múltiples mudanzas, que lo condujeron a ingresar a la Universidad de Duke en 1935, donde se graduó de psicólogo 2 años después. En 1937 cursó su maestría en psicología en la Universidad de Harvard, la cual concluyó en 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mismo año en que inició su doctorado en la misma universidad, el cual concluyó en 1941. A lo largo de estos años, centró su interés, como ya lo vimos en los trabajos previos, en el estudio de la percepción, y fue con otros colegas fundador de algo que se llamó el New Look en este campo. Un movimiento que en el campo de la psicología plantearía, como lo hizo muchas veces Brunner, nuevas preguntas y respuestas que trascenderían en este caso al estudio mismo de la percepción. Planteo aquí una pregunta. ¿Son los sentidos los que controlan la mente o es la mente la que controla los sentidos? Al término de su doctorado en 1941, año en que aconteció el ataque a Pearl Harbor y se inició formalmente la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Jerome Brunner, a sus 21 años, se incorporó al ejército como miembro de la división psicológica, donde permaneció hasta 1945, año en que concluyó la guerra. Ese mismo año, 1945, se incorporó como docente e investigador a la Universidad de Harvard, donde, si recuerdan, había cursado sus estudios de maestría y doctorado, iniciando sus estudios en el campo de la cognición, que también ya vimos diferentes aspectos al respecto, y su relación con la educación, y que le llevaron a principios de los 50 a participar como cofundador del Centro de Estudios Cognitivos de la misma Universidad de Harvard, donde publicó su libro titulado Un estudio del pensamiento, al cual también ya se hizo referencia en las presentaciones anteriores. Para 1956, es decir, un año antes de que yo naciera, un año antes de... Cabe aquí hacer un paréntesis que creo que es importante señalarlo. Harvard coincidieron en la misma universidad Skinner y Brunner. Brunner se refiere a él como un compañero y como alguien que disfrutaba de la música, que sabía disfrutar de la música. Dice, digamos que eso sería toda una historia que valdría la pena también documentar, ¿no? Esta relación, sí. Para 1956 participó en una reunión que daría origen a lo que más tarde se conocería como la revolución cognitiva. Ese mismo año, en un congreso de psicología realizado en Montreal, me estoy refiriendo a 1956, y del convivio que refería a Roberto de los psicólogos soviéticos, se enteró de la obra de un psicólogo soviético, Lev Vygotsky, 1956. Quien, Vygotsky, embosado en el segundo sistema de señales pavloviano, se permitía hablar de la mediación semiótica y su papel en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores del ser humano. Este encuentro con la obra de Brunner a través de Alexander Luria, discípulo y colaborador del propio Vygotsky, hizo que también Brunner
y Luria construyeran una relación no solo intelectual, sino una relación de amistad que perduró por años. Repito entonces, este encuentro con la obra de Vygotsky abrió a Jerome Brunner un nuevo mundo de posibilidades en su trayectoria académica dentro y fuera de la psicología, la que se nutrió con la estrecha relación que construyó con Alexander Luria, discípulo y colaborador de Vygotsky. De hecho, en el libro de Realidad Mental y Mundos Posibles aparece un capítulo que lleva por título La inspiración de Vygotsky. Es un libro que también ya refirió Gil, también referiste tú, como uno de los tres que son para ti muy importantes, y que irá marcando esta presencia, este giro cultural en la mirada de Brunner, pero no giro cultural del que él fuera ajeno. Sus propios estudios de percepción, como ya vimos, le fueron planteando la posibilidad de que cuando llegó la obra de Vygotsky, llegó en un momento en que el alumno podía muy bien comprenderlo, ¿no? Dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo para ello. Brunner estaba listo y entonces se sorprendió enormemente de la obra de Vygotsky. Para 1960, es decir, 4 años después, fíjense cómo transita al campo ahora de la educación. Vamos a ver cómo los estudios sobre cognición lo van a llevar a la relación entre cognición y educación. Para 1960, todavía como parte del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard, participó en la conferencia Good Whole, que daría origen a la reforma educativa de los Estados Unidos, donde se le encomendó a Jerome Brunner la tarea de redactar las conclusiones de dicha reunión, de dicho encuentro. Texto que más tarde serviría de base para un libro titulado El proceso de la educación, al cual le siguió 6 años después, hacia una teoría de la instrucción, y en 1973 la relevancia de la educación. Recuerdan que Gil presentó uno que refiere a la cultura cultivo, ¿no?, en la educación. Ese aparecerá prácticamente 20 años después de la obra de la relevancia de la educación. Y será un trabajo que, como ya Gil lo presentó, pues plantea nuevas preguntas y nuevos retos para aquellos que estamos interesados en la educación, en los procesos educativos, ¿no? Y como entonces estos campos, pues una vez más, nos dejan ver la presencia de un Brunner como psicólogo interdisciplinario. Pareciera como que a lo mejor no tiene mayor trascendencia eso, sin embargo siempre lo pensamos como psicólogos disciplinarios, ¿no? Y creo que Brunner mismo fue pensándose, contándosela desde la interdisciplina, que era parte del título del trabajo de Joseph, si ustedes recuerdan, era Jerome Brunner, en rutinas, lenguaje y pensamiento, interdisciplina y temeridades, ¿no? Interdisciplina y temeridades. Dice entonces, en 1973 la relevancia de la educación. Este último libro se publicó cuando Jerome Brunner había migrado a la Universidad de Oxford en Inglaterra, tripulando su velero, en el cual cruzó el Atlántico de Nueva York al Reino Unido. Y se fue 10 años. Se fue 10 años. Lo que yo he podido documentar al respecto es que, lo digo aquí, su viaje a Oxford, así como su estancia en esta universidad por una década, donde se dieron a conocer los trabajos justamente del habla infantil, de lo que nos abundó mucho en su exposición Juan Portello Cero, ¿no? Respondió en principio a sus diferencias con las políticas educativas
impulsadas por el presidente Richard Nixon. Y me permito pensar que también tuvieron que ver su afinidad con el pensamiento vygotsquiano y sus vínculos con la psicología soviética. Yo he llegado a pensar que la publicación de Pensamiento y Lenguaje en su versión en inglés fue gestionada entre Vygotsky, no puede ser, ¿verdad? Entre Luria y Brunner, ¿no? De hecho, él escribe el prólogo a Pensamiento y Lenguaje en 1962. ¿Sí? Y entonces va a permanecer, de 1970, toda la década de los 70 va a permanecer en la Universidad de Oxford. Ahí conocerá, por ejemplo, o más bien lo conocerá, José Luis Linares, un psicólogo norteamericano, español, de la Universidad de Madrid, que pues igualmente otra vez construyó una fuerte amistad con Jerome Brunner, y de que también pueden encontrar cosas muy relevantes. De hecho, por ahí traigo unos materiales. Como yo no usé las diapositivas, pues me permití traer los libritos en vivo y en directo. Gil hablaba de una biografía que escribió muy temprana, en 1983. En busca de la mente. Ensayos de autobiografía. Pero me refería a Linaza, y bueno, Linaza hizo una compilación en este libro de la obra de Brunner que se llama Acción, Pensamiento y Lenguaje. Todas cuestiones que hemos estado aquí de una u otra manera tratando. Este es el de 1993, no 2003, que es el de Educación Fuerte de la Cultura, 1997. O sea, en 1973 se publica el proceso de la educación, en 1973 la relevancia de la educación, y pues más de 20 años después se publicará entonces, como lo tradujeron, la educación puerta de la cultura. Así apareció la traducción. Sigo entonces con este relato a propósito de un narrador, ¿no?, que hizo de la psicología su proyecto de vida. Dice: en la Universidad de Oxford continúa sus estudios e investigaciones sobre el origen, desarrollo y uso del lenguaje infantil, que le permitirán publicar su libro tetralado y que al cual ya hizo referencia a Juan José Lloret ampliamente, El alma infantil, así como muchos otros textos que retomarían las complejas relaciones entre la acción, el pensamiento, el lenguaje. Asuntos que Linaza también pudo apreciar y compilar en esta publicación. De hecho, José Luis Linaza fue su alumno del doctorado. Él fue su director de tesis y de formación, su tutor durante el doctorado que él cursó durante la estancia de Brunner allá en Oxford. En 1980 regresa a los Estados Unidos. Y algo que quisiera decir es algo que me hizo reflexionar, algo que dijo Gil, que en esa década se fueron por diferentes partes del mundo, diferentes integrantes del grupo, ¿no? No solo Brunner se fue, sino viajaron a diferentes partes del mundo. Me parece también como un indicio importante de hasta dónde eran los alcances de esas diferencias con las políticas educativas de Richard Nixon. Solo debo comentar eso.
Entonces decía, en 1980 regresa a los Estados Unidos, ya no regresará a Harvard, ya no regresará a Harvard. Y se incorpora como docente e investigador en la nueva Escuela para la Investigación Social de Nueva York. Eso sí, Nueva York, nació en Nueva York, murió en Nueva York. New York, donde realizó sus estudios pioneros sobre la construcción narrativa de la realidad, los que dieron origen a diversas publicaciones, y aquí estamos con las obras que nos presentó Roberto, ¿no? Entre las que destacan Realidad Mental y Mundos Posibles, publicado en 1986, el cual ha sido reiteradamente referido en palabras del propio Brunner en múltiples publicaciones dentro de las ciencias sociales. Fíjense otra vez ese sentido de interdisciplina, de vernos en la interdisciplinaridad y de ser leído pues por investigadores de otros campos más allá de la propia psicología. Para 1990 publica el texto emblemático del que ya también hizo referencia Gil dentro de su trayectoria por la psicología, titulado Actos de significado más allá de la revolución cognitiva. Un libro del que vale también decir que hace él una crítica a la propia revolución cognitiva de la cual él fue partícipe, como lo había mencionado hace un rato, en los Estados Unidos a fines de la década de los 50. ¿Sí? Y donde, entre otras cosas, pues habla de los riesgos que supone continuar con la metáfora del ordenador como base de lo que es la construcción de significado, ¿no? Y entonces pensar que la construcción de significados y su negociación es equivalente a procesamiento de información. En fin, no voy a entrar tampoco en eso, al menos en esta parte no voy a entrar más en eso. Digo aquí, refiriéndome al libro de Actos de Significado más allá de la revolución cognitiva, donde realiza una autocrítica del desarrollo histórico y la situación actual que guarda dicha revolución, de la cual él fue protagonista. Un año más tarde, en 1991, deja la nueva Escuela para la Investigación Social y se incorpora como profesor adjunto a la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, que es donde permanecerá hasta el final de sus días, donde realizará nuevos estudios sobre la relación entre la psicología y las prácticas jurídicas, la psicología y la literatura, la psicología y la vida, que de hecho es lo que da subtítulo al libro La Fábrica de Historias: Derecho, Literatura y Vida. Que por cierto es un trabajo que él hace en una estancia en Italia. Se publica originalmente en italiano en 2002. Y que también lo presentó Gil en su conferencia. Donde el autor examina la naturaleza y los usos de los relatos en el derecho, la literatura y la vida. En el texto responde preguntas fundamentales sobre los orígenes, la naturaleza y los usos del pensamiento narrativo, asuntos a los que me referiré en lo que resta de mi participación. Lo de los modos posibles, les decía a ustedes que yo había organizado mi presentación en dos partes, ¿no? Esta primera parte centrada en el relato de la semblanza que ella me dio de un narrador que hizo de la psicología su proyecto de vida. Y cuando escribía esta parte, esta segunda parte, la de los mundos posibles, una psicología interdisciplinaria, de lo dado a lo posible, me hizo pensar que en el propio
digamos, en la propia autobiografía de Brunner, la ceguera con la que nació y que fue operable y superable a través de la intervención quirúrgica o de las intervenciones quirúrgicas, permiten darnos cuenta cómo desde temprana edad ella se enfrentó a las limitaciones de lo dado y cómo trascenderlas en lo posible. Solamente es una interpretación a grosso modo. Entonces paso ahora a la lectura de esta segunda parte de la conferencia. En 2010, Jerome Brunner recibió el título honoris causa que le fue otorgado por la Universidad de Rosario, Argentina, en el marco del primer Congreso Internacional, segundo Nacional y tercero Regional de Psicología. Ahora aprovechamos para hacer hasta 3 o 4 niveles de congreso de un jalón, puesto que no hay mucho registro. Fíjense, primero internacional, segundo nacional y tercero regional. Durante su conferencia inaugural, en dicho evento, y digamos una vez que le había sido otorgado el título de doctor honoris causa por el rector de esa universidad, la Universidad de Rosario, Jerome Brunner plantea una serie de consideraciones que me servirán como andamiaje para compartir con ustedes esta segunda parte de mi intervención, referida a los mundos posibles. De inicio, el autor, Jerome Brunner, plantea lo siguiente: la psicología, en sus afanes por estudiar y comprender la mente humana, se enfrenta con una primera situación problemática. El estudio y la comprensión de la condición humana plantea un gran desafío a la psicología, pues la condición humana es multifacética y susceptible a múltiples aproximaciones e interpretaciones, algunas de las cuales parecen incompatibles entre sí, o llegan a parecernos incompatibles entre sí. Esto es así porque somos la única especie que simultáneamente se encuentra moldeada por las limitaciones biológicas que son inherentes a nuestra naturaleza como organismos vivientes de una especie, situados en un espacio y un tiempo físico determinados. Así, somos moldeados también por la riqueza simbólica de las culturas que construimos como seres humanos. Construimos esas culturas. La cultura no es algo que está fuera de nosotros. Nosotros mismos somos cultura. Dice Brunner, y cito textual: somos la única especie que está al mismo tiempo limitada biológicamente y liberada de esas limitaciones por nuestra enorme capacidad para ir más allá de esas limitaciones, para construir mundos posibles. Termino la cita. Entonces, esto me permite recordar la limitación con la que él había nacido, la ceguera. En este sentido, nuestras vidas son una dialéctica interminable entre las restricciones biológicas y las posibilidades culturalmente construidas de trascender tales limitaciones. Se trata, digo yo, de una doble dialéctica. Por un lado, entre lo dado y lo posible, biológicamente hablando, y por otro, entre lo establecido y lo posible culturalmente. Doble dialéctica. Una en el plano de nuestras propias limitaciones biológicas, pero otra en términos de lo que culturalmente o convencionalmente también nos limita, el canon cultural. Y cito nuevamente aquí a Brunner. Repito de ese discurso que dio en la Universidad de Rosario en 2010. Fíjense, 2010. ¿Quién iba a imaginar que 6 años después ya no estaría con nosotros?
cito nuevamente a Brunner. Nuestras vidas transcurren a lo largo de una dialéctica interminable entre estas limitaciones aparentes y las posibilidades imaginadas a partir de nuestra capacidad para explorar, dichas posibilidades, que irremediablemente también son limitadas por la propia cultura. Sí, tenemos por un lado las limitantes biológicas y por otro lado las limitantes culturales. Y estamos, como seres humanos, todos nosotros, y la psicología está enteramente, digamos, en esa dialéctica, ¿no?, de conciliar lo dado con lo posible, tanto en un plano como en el otro plano. Y continúo. De acuerdo con lo anterior, nuestras vidas son también una dialéctica entre las convenciones establecidas por la cultura, que era lo que decía hace un momento, y las tentaciones que nos plantea lo posible, ¿no? Culturalmente se nos plantean tentaciones de lo posible. Se trata de una dialéctica, digo yo, viva y factible, en la que la relación entre lo dado y lo posible a veces nos exige un alto precio. Y si no, pregunten ustedes cuántas veces no nos hemos visto en ese interjuego, en esa dialéctica entre lo dado y lo posible, pagando un alto precio por ciertas decisiones. Semejante compromiso entre lo dado y lo posible, no obstante que nos genere conflictos, angustias, ansiedades, desesperación, también produce en nosotros una increíble creatividad. Estamos sumamente creativos para poder dar cuenta de esa dialéctica, de esa doble dialéctica, la dialéctica entre las limitaciones de lo biológico y entre las limitaciones del canon cultural así establecidas. Semejante dialéctica entre lo dado y lo posible, entre lo convencionalmente establecido y lo instituible, nos deja ver que el vivir permanentemente dentro de los márgenes de lo establecido, si aceptamos lo dado como lo único que existe, genera aburrimiento y también dan ganas de salir corriendo, de escapar. Del mismo modo, vivir solo de acuerdo con los deseos de lo posible nos conduce, dice Brunner, a una informalidad insostenible e incluso al crimen, ¿no? En este sentido, el reto que enfrentamos cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas es construir mundos posibles donde la relación entre lo dado y lo posible alcance o aspire a un equilibrio. No se trata de pasar por alto lo establecido ni de quedar atrapados en lo dado. Más bien se trata de construir creativamente un equilibrio entre ambos que nos permita construir un sentido a nuestras vidas. Es aquí, de frente a este desafío, que nos plantea la compleja relación. Es aquí, de frente a este desafío que nos plantea la compleja relación entre los mundos dados y los mundos posibles, donde, a mi parecer, la psicología como interdisciplina encuentra un lugar en su afán por estudiar, comprender e interpretar narrativamente la condición humana. Solo eso. A lo mejor pareciera una tarea sencilla, pero es una tarea titánica, repito, donde a mi parecer la psicología como interdisciplina encuentra un lugar en su afán por estudiar, comprender e interpretar narrativamente la condición humana. Y entonces creo que el legado de Brunner tiene que ver con trascender los límites de la psicología como una disciplina autónoma, aislada, ¿no?, para permitirnos trascender las fronteras de la interdisciplinaridad y vernos desde ahí como
psicólogos interdisciplinarios. Muchas gracias.